Entonces, en el anterior video, pues habíamos visto cómo clasificar si un punto crítico es máximo o es mínimo relativo. ¿M? Y de acuerdo, pues cuando hagamos el gráfico ya podemos decidir si esos extremos relativos se convierten en absolutos o no. Pero por el momento el criterio de la primera derivada nos ayuda a determinar si es máximo o mínimo. En este caso vamos a mirar el criterio de la segunda derivada. No voy a hacer la demostración porque no es la intención, el objetivo de este curso. El objetivo sería únicamente es cómo aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar si es máximo o mínimo. Entonces, el criterio de la segunda derivada dice lo siguiente. Entonces, sea x barra un punto crítico de la función y igual a f de x. Entonces, vamos a tener tres posibilidades. Primero, si al evaluar la segunda derivada de la función en ese punto crítico, el resultado me da negativo, entonces voy a concluir que el punto crítico x barra es un máximo de la función f. Segundo, puede pasar que la segunda derivada evaluada en x barra me dé mayor que 0. ¿Qué concluimos aquí? Entonces vamos a concluir que x barra es un mínimo. Es un mínimo relativo de la función f. Pero también puede pasar que la segunda derivada evaluada en x barra me dé 0. Si en la segunda derivada me da 0, entonces aquí el criterio de la segunda derivada no decide si es máximo o mínimo de la función f. En este caso, se debe usar el criterio que vimos en el video anterior, es decir, se debe usar el criterio de la primera derivada. Ahora, a este punto crítico, donde la segunda derivada se vuelve 0, se le va a llamar punto de inflexión. Entonces voy a colocar aquí como una nota para que lo tengamos presente. Entonces, nota. Si la segunda derivada evaluada en x barra me da 0, el punto x barra se llama punto de inflexión. Punto seguido. Por lo tanto,
Esto para que lo tengamos en cuenta que más adelante lo vamos a necesitar. Por lo tanto, para hallar los puntos de inflexión de una función f de x, se resuelve la ecuación. Y entonces, ¿qué ecuación tenemos que resolver? La segunda derivada igualada a cero. O también, o se analiza donde la segunda derivada no existe. Entonces, al igual que en los puntos críticos, noten que los puntos críticos es la primera derivada igualada a cero o donde la primera derivada no existe. Puntos de inflexión será la segunda derivada igualada a cero o la segunda derivada no existe. Esta parte de puntos de inflexión la vamos a trabajar más adelante cuando trabajemos lo que son intervalos de concavidad y convexidad. Por ahora nos centraremos en determinar con el criterio de la segunda derivada cuando un punto crítico es máximo y cuando un punto crítico es mínimo. Entonces es muy sencillo. Calculo los puntos críticos de la función y los evalúo en la segunda derivada. Si me da negativo, ese punto crítico es un máximo. Si me da positivo, ese punto crítico es un mínimo. El caso en que me da cero no lo voy a tener en cuenta porque ese es un punto de inflexión que lo varemos a trabajar más adelante. Entonces, tomemos como ejemplo el ejercicio que habíamos resuelto anteriormente con el criterio de la primera derivada, que para esta función de grado 4, entonces tenemos estos tres puntos críticos que son -2, -1/2 y 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que calcular su segunda derivada. Entonces vamos a calcular primero la primera derivada, recordarla, que era 4x a la 3, más 2 por 3, 6x al cuadrado, menos 3 por 2, 6x, menos 4. Y calculamos su segunda derivada. Entonces su segunda derivada sería 4 por 3, 12, x al cuadrado, 6 por 2, 12, x, y menos 6 por x, que quedaría menos 6. Entonces ya tenemos aquí el cálculo de la segunda derivada. Y en esta segunda derivada es donde vamos a reemplazar para determinar si es un máximo o es un mínimo. Entonces vamos a analizar cada uno. Entonces empezamos para analizando el primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces lo que tengo que hacer es para el primer punto, entonces para x1 barra, igual a menos 2, tengo que reemplazar en la segunda derivada. Recuerden, en la segunda derivada debo reemplazar la x por menos 2. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a utilizar la calculadora y entonces lo hacemos. Entonces, noten que la segunda derivada es 12x al cuadrado. Entonces coloco 12 por el valor de x, que en este caso sería menos 2 al cuadrado, más 12 por el valor de x, que es menos 2 menos 6. El resultado me da positivo. Entonces, este resultado me da 18, que es mayor que 0. ¿Qué concluimos? Luego, coma,
x1 barra es máximo. Pero bueno, no tengo que colocar x1 barra, sino que tengo que colocar el punto como tal, ¿no? Entonces, perdón, como es mayor que 0 es mínimo. Entonces tengo que colocar el punto como tal. El punto M1, que M1 habíamos dicho arriba en el anterior video, habíamos dicho que era menos 2, menos 16. Entonces, ese punto con coordenadas X y Y es un mínimo. ¿Y por qué razón es un mínimo? Porque la segunda derivada evaluada en el punto me dio positivo. Entonces vamos a verificar que para el otro, para x2 barra igual a x2 barra igual a menos un medio. Entonces vamos a calcular la segunda derivada evaluada en menos un medio. Entonces la segunda derivada evaluada en menos un medio nos da, vamos a verificar cuánto nos da. Segunda derivada evaluada en menos un medio. Entonces aquí me quedaría menos 0.5, 12 por menos 0.5 al cuadrado, más 12 por menos 0.5, y esto menos 6, el resultado me da menos 9, que es negativo. Concluimos entonces que la coordenada del máximo, entonces el máximo, pues habíamos dicho que era, que lo había llamado M mayúscula, tenía coordenada menos un medio, menos 175 sobre 16. Y esa coordenada es un máximo para la función. Y finalmente con 1. Entonces si reemplazamos aquí para x3 barra igual a 1, entonces la segunda derivada evaluada en ese punto crítico 1, entonces al reemplazarlo, pues como les había dicho, simplemente sumar coeficientes, 12 más 12, 24, y 24 menos 6, 18, que también es mayor que 0, por lo tanto, entonces la coordenada m sub 2, que tiene coordenada 1 para x menos 16 para y, es un mínimo también. Y esto fue lo que obtuvimos nosotros también con el criterio de la primera derivada. Entonces noten que el criterio de la segunda derivada es más rápido. Si me da positivo es mínimo, si me da negativo es un máximo.